Buen día, mi nombre es Javier Antonio Reyes Juan, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy, para nuestra sesión, hablaremos de aneurismas de raíz aórtica y de aorta ascendente. Haciendo un pequeño recuerdo anatómico, vamos a tener que la raíz aórtica se compone del anillo aórtico, la válvula, los senos de Valsalva y la unión sinotubular, para los cuales vamos a encontrar las medidas en la imagen inferior. Por lo tanto, vamos a definir un aneurisma como cualquier dilatación de al menos 1.5 veces el tamaño normal esperado de la arteria. Esta definición aplica muy bien para la aorta torácica descendente y la aorta abdominal. Sin embargo, se ha visto que esta definición no se ajusta bien a la raíz aórtica ni a la aorta ascendente, debido a que si tomamos el tamaño normal de la aorta ascendente de 35 milímetros, para que se cumpla esta definición, la aorta debe de medir alrededor de 52 milímetros. Esto, para muchos autores, está muy por encima de los valores considerados para un aneurisma en esta zona. Además, se ha visto que cuando comparamos en grupos con individuos sanos con diámetros menores a 34 milímetros, el riesgo de disección se va a aumentar a partir de los 4.5 centímetros exponencialmente. Por lo tanto, algunos autores consideran este valor de corte como la definición de un aneurisma dentro de esta zona. Además, también se han utilizado algunos otros métodos para calcular y realizar el diagnóstico de aneurisma, ya sea el Z-score, que está utilizado mayormente en niños, el índice del diámetro aórtico indexado por área de superficie corporal o por altura, y la relación entre el área de sección transversal de la aorta y la altura. En la sesión de hoy nos enfocaremos en las patologías asociadas a enfermedad aneurismática de la raíz aórtica y de la aorta ascendente, haciendo especial énfasis en el momento de la indicación de la intervención quirúrgica de cada una. Comenzaremos hablando sobre la ortopatía relacionada con la aorta bivalva. Como sabemos, la aorta bivalva es la anomalía cardíaca congénita más frecuente. Se va a presentar en alrededor del 1% de la población en general. Presenta un predominio del sexo masculino en proporción 2 a 3 a 1. La mayoría se presenta de forma esporádica, sin embargo, se puede tener una herencia autosómica dominante con un patrón de penetrancia muy variable. Esta condición se va a presentar con aortopatía asociada, afectando hasta el 84% de los pacientes. Se han descrito diferentes teorías para el desarrollo de la ortopatía. Se cree que los factores genéticos juegan un papel muy importante, ya que es más común en pacientes con familiares de primer grado con antecedentes de aorta bivalva con dilatación aórtica. También la hemodinámica juega otro papel importante. El patrón de la fusión de las valvas tienen un papel en el tipo de dilatación que se presenta. Existen algunos estudios de resonancia magnética que han encontrado que la fusión de la valva coronariana derecha con la valva coronariana izquierda crea un flujo que se dirige hacia la parte anterior y derecha de la aorta. Esta se propaga de forma helicoidal, dando como resultado predominantemente dilatación de la raíz aórtica, mientras que la fusión de la coronariana derecha con la no coronariana nos va a dar un flujo que se dirige hacia la parte posterior. Esto se va a propagar dando como resultado dilatación predominantemente de la aorta ascendente que se puede extender hacia el arco. El fenotipo de dilatación de la raíz aórtica tiene un mayor riesgo de disección en comparación al fenotipo de dilatación de la aorta ascendente. Para el seguimiento de los pacientes con aorta bivalva, se recomienda realizar un ecocardiograma transtorácico para la medición de los senos de Valsalva y de la aorta ascendente. Asimismo, cuando las imágenes no son adecuadas por este método de estudio, se recomienda realizar una resonancia magnética o una tomografía. También se recomienda como screening a los pacientes que tienen familiares en primer grado con aorta bivalva. Ya una vez los pacientes con el diagnóstico, aquellos que van a presentar un diámetro de los senos de Valsalva o de la aorta ascendente mayor a 4 centímetros, se recomienda un seguimiento periódico, ya sea con resonancia magnética, tomografía o con ecocardiograma transtorácico, para determinar el grado de progresión de la dilatación y también
en aquellos pacientes con historia familiar de disección. También en aquellos pacientes con aorta bivalva que ya fueron sometidos a cambio valvular aórtico, se recomienda un seguimiento de por vida en aquellos que tienen un diámetro aórtico mayor o igual a 4 centímetros. Los pacientes con aorta bivalva que no tienen dilatación significativa de la raíz aórtica tienen un riesgo muy bajo de sufrir complicaciones como una disección aórtica, mientras aquellos pacientes que se presentan con dilatación significativa, se ha visto que a partir de los 5.25 centímetros existe un aumento del riesgo exponencial de sufrir disección aórtica. Por lo tanto, se recomienda que en los pacientes con aorta bivalva con diámetros de la raíz aórtica o aorta ascendente mayor o igual a 5.5 centímetros se les debe realizar un reemplazo de la raíz aórtica a aorta ascendente o de ambos. El índice del diámetro máximo de la aorta ajustado a la altura puede ser predictivo de disección aórtica y se ha utilizado para la toma de decisiones para la intervención. Cuando se compara la supervivencia a largo plazo de pacientes con aorta bivalva que presentaban dilatación aórtica con un índice del área de sección transversa sobre la altura mayor a 10 centímetros cuadrados sobre metros, encontramos que la supervivencia fue significativamente mayor en el grupo de estos pacientes que fueron sometidos a cirugía profiláctica en comparación al grupo de los pacientes que no fueron sometidos a cirugía profiláctica. Por tanto, en los pacientes con aorta bivalva y relación entre el área de sección transversal y la altura mayor a 10 centímetros cuadrados por metro, se recomienda la cirugía para el reemplazo de la raíz aórtica de la aorta ascendente o de ambos. Existen factores que se asocian a incremento del riesgo de disección aórtica en estos pacientes, como ser la historia familiar de disección aórtica, la tasa de crecimiento aórtico mayor a 0.3 centímetros por año, medido con la misma técnica de imagen, pacientes con coartación aórtica y el fenotipo dilatante de la raíz aórtica. Por lo tanto, en los pacientes con aorta bivalva cuyos diámetros de la raíz aórtica o aorta ascendente sean entre 5 y 5.4 centímetros más factores de riesgo para la disección, se recomienda la cirugía de reemplazo de la raíz aórtica de la aorta ascendente o de ambos. Cuando existe indicación de intervención sobre la válvula aórtica, ya sea por insuficiencia o por estenosis, los pacientes con una expectativa de vida larga, un bajo riesgo quirúrgico, con un fenotipo dilatante de la raíz aórtica podrían beneficiarse de una cirugía profiláctica concomitante. Por lo tanto, los pacientes con aorta bivalva que serán sometidos a algún tipo de cirugía sobre la válvula aórtica, que además tienen diámetros de la raíz aórtica o de la aorta ascendente mayor o igual a 4.5 centímetros, se recomienda la cirugía para el reemplazo de la raíz aórtica o de la aorta ascendente o ambos. Y para aquellos pacientes que presentan diámetros de 5 a 5.4 centímetros, quienes no presentan otros factores de riesgo de disección aórtica y poseen un bajo riesgo quirúrgico, se debe individualizar cada caso y valorar según el expertise quirúrgico que se presente en el centro y la expectativa de vida del paciente para decidir si se realiza una cirugía de reemplazo de raíz aórtica, aorta ascendente o de ambos. Ahora, hablando del síndrome de Marfan, el síndrome de Marfan es la enfermedad del tejido conectivo más común. Esta se presenta con herencia autosómica dominante y se va a deber a la mutación del gen que codifica la fibrilina 1. Principalmente afecta a los sistemas esquelético, ocular, pulmonar, cutáneo y cardiovascular. Alrededor del 60-80% de los pacientes con síndrome de Marfan van a desarrollar finalmente dilatación de la raíz aórtica. Estos pacientes van a presentar en promedio un crecimiento de la aorta de 0.26 centímetros por año. Este crecimiento se acelera más en los pacientes con dilataciones mayores y el riesgo de complicaciones también aumenta a mayor diámetro. Sus principales causas de muerte van a ser la dilatación y la disección aórtica Stanford. Para el diagnóstico de imagen inicial y el seguimiento de estos pacientes, todo paciente con diagnóstico de Marfan se recomienda realizar un ecocardiograma transtorácico inicial para medir las medidas de la aorta ascendente y de la raíz aórtica.
y se recomienda un seguimiento a los 6 meses para establecer la tasa de crecimiento. Si ésta se mantiene estable, el seguimiento se recomienda hacerlo anualmente. Si no se logra visualizar adecuadamente estas medidas con el ecocardiograma, se recomienda realizar una tomografía o una resonancia magnética. Además, posterior al ecocardiograma inicial, se recomienda una tomografía o una resonancia para confirmar los diámetros de la aorta y para tener las medidas de base de los pacientes. El reemplazo de la raíz aórtica por aneurisma previene la disección aórtica y mejora la supervivencia en el síndrome de Marfan. El límite para la indicación de la cirugía va a depender de la edad del paciente, la historia familiar, la tasa de crecimiento y algunos factores específicos de cada paciente. Los pacientes con adecuado manejo médico y diámetros menores a 5 centímetros tienen riesgo bajo de disección aórtica, por lo que se recomienda la cirugía en pacientes con diámetros mayor o igual a 5 centímetros. Esta cirugía se debe incluir el reemplazo tanto de la raíz aórtica como de la aorta ascendente. Algunos centros abogan porque se incluya de igual manera el arco aórtico. La indicación de una cirugía más temprana podría incluir los deseos del paciente de quedar embarazada, la preferencia del paciente o algunos factores de riesgo, como ser la historia familiar de disección aórtica, el crecimiento rápido mayor o igual a 3 centímetros por año, la enfermedad difusa de la raíz aórtica y de la aorta ascendente o tortuosidad marcada de las arterias vertebrales. En estos casos, se recomienda realizar el reemplazo de la raíz aórtica y de la aorta ascendente cuando el diámetro es mayor o igual a 4.5 centímetros. Al igual que en los pacientes con aorta bivalva, se ha visto que usar la relación entre el área de sección transversal de la raíz y la altura mayor a 10 centímetros cuadrados por metro es un criterio de intervención que se asocia a una mejor sobrevida de los pacientes. El reemplazo de la raíz aórtica también y de la aorta ascendente en centros de alto volumen y de mucha experiencia tiene muy buenos resultados, por lo que se recomienda en aquellos pacientes con bajo riesgo y medidas cercanas a los límites de indicación quirúrgica que son candidatos a la cirugía preservadora de válvula sean sometidos también al reemplazo de la raíz aórtica y de la aorta ascendente. Continuaremos hablando del síndrome de Loeys-Dietz. El síndrome de Loeys-Dietz se va a caracterizar por aneurismas y disección aórtico y de sus ramas, tortuosidad arterial, alteraciones musculoesqueléticas similares al síndrome de Marfan con algunas anomalías craneofaciales y cutáneas únicas. Los aneurismas y disección aórtica van a ser la principal causa de morbilidad y mortalidad en este síndrome. Y la disección aórtica tenemos que ocurre en pacientes con diámetros aórticos relativamente menores cuando se asocia a algunas variantes patogénicas que veremos a continuación. Por lo tanto, para su estudio se debe realizar un ecocardiograma transtorácico inicial para realizar las medidas de base de la raíz aórtica y de la aorta ascendente, asimismo para descartar cualquier complicación asociada como la disección. Se debe de repetir este ecocardiograma a los 6 meses para establecer la tasa de crecimiento. Si esta es estable, el seguimiento se realizará de forma anual. Los pacientes que presentan en su examen inicial la aorta dilatada o disecada, se debe realizar un crecimiento anual con tomografía o con resonancia magnética. Y aquellos pacientes que se presentan sin dilatación y sin disección, la resonancia o la tomografía se debe realizar cada 2 años. Esto debe incluir desde el tórax hasta la pelvis. En los pacientes con síndrome de Loeys-Dietz, el reemplazo profiláctico de la raíz aórtica por enfermedad neurismática previene la disección aórtica y mejora las tasas de sobrevida. Las disecciones aórticas asociadas a la variante patológica factor transformador de crecimiento beta 1 y 2 y SMAD3 ocurren en aortas de diámetros menores que las que se presentan en pacientes con síndrome de Marfan. Por lo tanto, la indicación quirúrgica se debe basar en las variantes genéticas que se nos muestran en la tabla número 11, en las que podemos ver que los pacientes con el factor de crecimiento transformador beta 1 y beta 2
que no presentan características de alto riesgo, el reemplazo se debe realizar en pacientes con diámetro mayor a 4.5, al igual que en los pacientes con SMAD3. Sin embargo, los pacientes con el factor transformador de crecimiento beta 1 y 2, que sí presentan características de alto riesgo de disección, este reemplazo se debe realizar cuando el diámetro es mayor a 4 centímetros. También en estas mismas variantes, el reemplazo del arco aórtico, la aorta descendente o abdominal con diámetro mayor a 4.5 se debe de realizar considerando la edad, la tasa de crecimiento, historia familiar y el riesgo quirúrgico. Finalmente, tenemos el grupo de pacientes con enfermedad hereditaria de la aorta torácica no sindrómica sin causa genética identificada. Se ha visto que este grupo de pacientes presentan mayor riesgo de disección a edades más tempranas y con menores diámetros. Existen algunos factores de riesgo que incrementan la posibilidad de disección aórtica, como ser la historia familiar de disección aórtica con un diámetro menor a 5 centímetros, la historia familiar de muerte súbita inexplicada menor a 50 años o el crecimiento rápido mayor a 0.5 centímetros en un año o mayor a 0.3 centímetros por año en 2 años consecutivos. Por lo tanto, para determinar la intervención quirúrgica de estos pacientes se debe de individualizar cada caso, basándose en antecedentes familiares, tomando en cuenta los diámetros en que ocurrió la disección en el familiar o la edad de la reparación del aneurisma o ambos. En aquellos pacientes que se desconocen los datos familiares, la reparación debe realizarse cuando el diámetro máximo alcanza más de 5 centímetros en los pacientes que no tienen factores de riesgo y en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o que van a ser sometidos a algún otro tipo de cirugía cardíaca por otra indicación, se debe realizar el reemplazo cuando el diámetro es mayor a 4.5 centímetros. Eso fue todo por la sesión de hoy. Muchas gracias.